Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, una de las personas más ricas del mundo, con 90 años de edad, uno de los inversionistas más ricos y con más experiencia que han existido en la historia. Vamos con Warren. Amigos, amigas, un gusto tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de una leyenda de los negocios y de las inversiones, del señor Warren Buffett. Y vamos a analizar a detalle cómo hizo su dinero y sus negocios, el éxito, la estrategia, la experiencia que aplica, la psicología, el liderazgo que hay detrás de este gran hombre, el conocimiento y su apertura al aprendizaje. Y la idea no es darte lo que te dan en todas las búsquedas que puedes hacer en internet, en Google, en YouTube, sobre quién es este personaje. Lo que quiero hacer el día de hoy es destilar cada uno de esos conceptos que ya te platiqué y entender cómo le hizo Warren para lograr lo que ha logrado en términos de impacto a nivel mundial y generación de dinero con las inversiones que ha ejecutado. Entonces, bueno, pues vamos a entrarle. En el tema de dinero y negocios, bueno, queda clarísimo, queda completamente claro que estamos hablando de un top 10 a nivel mundial. El señor Warren Buffett tiene más de 80 billones de dólares. Eso es un montonal de dinero. Y lo que es impresionante de esta fortuna tan grande que ha podido él amasar es que no heredó y empezó como un buen emprendedor vendiendo. Este señor, este Warren, empezó vendiendo desde niño Coca-Colas, el Washington Post como Paperboy, dulces, pelotas de golf usadas. Entonces su capacidad de emprendimiento desde muy joven edad fue lo que lo llevó a la generación de su capital y después se empezó a meter en el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces es increíble cómo Warren, desde que establece su firma de inversiones del año 68 a la fecha, al día de hoy, cómo ha podido mantener un crecimiento anual sostenido promedio del 20%, ¿no? Esto en el mundo de las inversiones es prácticamente, no hay precedentes, es inimaginable. Estamos hablando de consistencia, estamos hablando de un proceso, de un enfoque en el proceso. Entonces es increíble. Vamos a entrarle un poquito más adelante, pero sí es importante contextualizar que no es una persona que heredó una fortuna o que todo el tiempo ha hecho inversiones toda su vida. No, empezó como vendedor, empezó como emprendedor y de ahí fue aprendiendo todo el tema de inversiones, las finanzas, y se fue metiendo en ese mundo y no se ha salido y ha utilizado el tiempo y su conocimiento a favor. Y después, la base que identifico en Warren, que es muy interesante, es su filosofía de nunca perder dinero. Y esto pareciera para cualquiera de nosotros, a nadie le gusta perder dinero, pero de verdad, cuando Warren analiza si entra o no entra una inversión, si entra o no entra un negocio, si se sale de un negocio, esa parte de no perder dinero la tiene on top of mind. Entonces de ahí vienen sus altísimos rendimientos, no se aventura en cosas donde podría arriesgar su capital o inclusive su patrimonio. No gasta en cosas innecesarias, a pesar de ser una de las personas más ricas del universo, del mundo. No lo ves gastando sus millones en automóviles o en ropa o en propiedades. Tiene una filosofía de vida
bastante austera, es muy disciplinado en su propio salario. Lo que se conoce, por ejemplo, de Warren es que inclusive siendo el accionista mayoritario y pues finalmente el jefe de la firma que maneja de inversiones, pues tiene un salario bastante modesto para una posición como esa, de un tamaño de compañía como la que tiene, con $100,000 al año, que si lo pones en el contexto es un salario abajo del promedio para alguien que podría estar haciendo lo mismo que él. Y lo mismo, ¿no? Sigue manejando su coche, un Cadillac que tiene desde hace no sé cuántos años, creo que desde el 2014, y antes de ese creo que tuvo un Lincoln que lo manejó durante 20 años y sigue viviendo en la misma casa que compró hace 40 años. Entonces es una persona realmente austera en su gasto y que no gasta en cosas que no necesitan, no trata de transmitir conceptos innecesarios, es una persona segura de sí misma, ¿no? No involucra sus emociones en las inversiones. Ese es otro pues gran aprendizaje. Es una persona que se le podría decir que es contreras, no se deja llevar por los trends de Wall Street o del mercado o de los swings de las emociones que tienen los inversionistas. Él compra o vende activos cuando sabe dentro de él, en base a lo que él ha calculado, no en base a lo que el mercado está dictando, si es una buena idea o no es una buena idea, ¿no? Se arriesga a hacer cosas distintas, cosas diferentes. Una de las cosas que a mí me llama más la atención que se arriesgó a hacer es, no, por ejemplo, no invertir, no tocar en la burbuja del internet ninguna empresa de tecnología. Y él dice, mira, yo no voy a invertir en temas de tecnología y en temas de internet, y es algo que mantuvo hasta el 2020, porque en el 2020 sí invirtió antes de que empezara la pandemia, o empezando la pandemia, en Snowflake, que es un cloud service, pero no hay precedentes antes de esto. No invirtió en Amazon, no invirtió en Google. Inclusive él se arrepiente y dice, pero no es un negocio que yo entienda, entonces no me voy a arriesgar a meterme en algo que no entiendo. Contrario a eso, sus inversiones en, por ejemplo, Coca-Cola o Sea Candies, que es la marca esta de chocolates, pues para él vienen de manera natural. Entonces él tiene un set de habilidades y un set de zona de interés y de entendimiento de los negocios, y se mantiene en ella aunque le hagan ruido otras cosas. Entonces eso es interesante de él. No tiene miedo a hacer las cosas diferentes y a pensar a veces en contra de lo que indicaría el mercado, ¿no? Obviamente, como hace las cosas diferentes, piensa de manera diferente, y esto lo lleva a tener estos resultados sostenidos en el largo plazo, ¿no? Eso es muy importante, porque tener el éxito en el corto plazo, lo hemos platicado en otros videos con otros ejemplos, es relativamente, puede ser un golpe de suerte, puede ser inclusive de área de confort, ¿no? De, bueno, veo esta oportunidad, la ataco y me retiro del juego. Este señor lleva dentro del juego de las inversiones toda su vida y tiene ya casi 90 años. Y en su historia ha tenido éxitos y fracasos, pero el crecimiento, el trend sigue siendo positivo, y te da un trend de 20% de crecimiento anual sostenido desde el año 68 hasta el año 2020, que es brutal, ¿no? Entonces, creo que otra de las cosas que destaca como la base de esta generación de riqueza y de esta generación de dinero es que se ha sabido rodear de la gente adecuada, y a eso le vamos a entrar un poquito más adelante en la parte de éxito y estrategia personal de Warren, para aprender un poquito más a detalle, porque eso lo recalca como algo fundamental en su vida y en su éxito. Y luego crecer aprendiendo a hacer negocios. Es esto que te decía, esa capacidad de desde joven, desde niño, tener la capacidad de vender, de visualizar diferentes negocios. Una cosa que hizo interesantísima Warren fue estas máquinas de las que te encuentras todavía en algunos lugares en México para jugar, de estas que tienen patitas y avientan la pelota por todos lados y les pones la moneda. Estas máquinas creo que se llaman pinball. Él
desde muy joven empezó su set de máquinas, y luego ese negocio que empezó con máquinas arregladas logró venderlo a alguien que quería comprar el negocio ya operando. Ha sido una persona emprendedora con una parte fundamental: sabe vender y sabe aprender, está interesada en aprender. Entonces primero fue emprendedor, vendió, generó capital. Con ese capital que generó, lo guardó, tuvo la capacidad de ahorro, y luego entonces se puso a aprender cómo invertir. Ahí vamos a hablar de sus mentores, y vamos a hablar de estar rodeado de la gente adecuada, y vamos a hablar también de la apertura al aprendizaje, que es algo que me impresiona de Warren a su edad. Un ejemplo rápido de apertura al aprendizaje no quiere decir que sea bueno o malo, pero te habla de apertura, de que escucha, de que evalúa opciones. Siendo una persona de extrema derecha republicana, donde su papá fue político por los republicanos, nació en una cultura republicana, se crió en un household republicano, tuvo la capacidad de aprender a lo largo de la historia de su propia vida, con las relaciones que tuvo con su esposa, con lo que vio en los negocios, que tal vez el ser republicano para él no era lo que más le convencía, y se fue hacia un swing, hacia algo demócrata, y empezó a escuchar a las minorías. No estoy diciendo que sea mejor republicano o demócrata, simplemente que ese señor tuvo la capacidad en su vida adulta de cambiar un concepto o preconcebido de que tenía que ser republicano, y se formó una propia opinión, y posiblemente es una persona bastante balanceada, republicano-demócrata. Entonces esa apertura al aprendizaje de él me impresiona. Bien, ya con este preámbulo del dinero, que obviamente tiene muchísimo dinero este señor, ese contexto y esa base, pasemos a entender el éxito y el modelo de liderazgo tan consolidado que ha podido generar Warren con él y con la gente allegada a él. No solamente la gente que trabaja con él, que no vayas a creer que es muchísima gente. Estamos hablando de que en su empresa trabajan alrededor de 25 o 30 personas que manejan billones de dólares, y hay cientos de miles de inversionistas. Entonces maneja el dinero de muchísimas personas con un equipo muy eficiente, y además con un mindset muy claro. Tú te podrás preguntar cómo lo logró, y es a lo que le vamos a entrar. Yo creo que hay dos partes fundamentales que resaltar en la parte del éxito que verbaliza Warren. Una de ellas está enfocado al crecimiento y al proceso. Y hemos hablado mucho del enfoque al proceso y no enfocarse en los resultados. Evidentemente Warren, cuando empezó desde niño, sabía: quiero hacer mucho dinero, quiero ser rico. Ok, pero no se puso un número, no dijo necesito generar mi primer millón. No se enfocó en hacer, dijo: sé hacia dónde voy y voy a empujar hasta llegar ahí. Y podría haberse detenido en su primer millón de dólares, o en su segundo, o en su tercero, o en su primer billón, o en su quinto billón, pero no se detuvo porque no estaba persiguiendo el hecho de llegar a un número, de obtener un resultado, ni de obtener el estatus de millonario. Era simplemente el reto y vivir ese proceso. A lo que Warren le apasiona es vivir ese proceso, el crecimiento personal, empresarial, que le ha dado a él y que le ha dado a la gente que le importa, y además el valor que ha podido ofrecer pues a estudiantes, a sus accionistas, a la gente a la que le compra estas empresas o con las que interactúa. Entonces, ese enfoque al proceso y enfoque al crecimiento, punto número uno. Punto número dos, se ha sabido rodear de la gente adecuada. Y él menciona 3 puntos que creo que son fundamentales. 2 de ellos medianamente fáciles de cumplir y uno tremendamente difícil. Inteligencia, hay mucha en el mundo. Alto nivel de energía, hay mucho en el mundo y en las personas. Esos 2 puntos de cierta forma podrían ser fáciles de cumplir, pero el tercero, desde el punto de vista del señor Buffett, del oráculo de Omaha, es precisamente la integridad de las personas. Ese punto difícil de conseguir, y seguramente conoces personas muy inteligentes, con altísima energía,
pero la integridad es del pie del que cojean. Y él dice, no pierdas el tiempo con personas inteligentes y con alta energía si no son íntegras. Y aplicando estos dos enfoques y destilándolos, ha logrado obtener gran parte de su ecuación de éxito. Pero más allá de meternos demasiado en el tema de crecimiento y en el tema de enfoque al proceso, me gustaría resaltar esa parte humana, porque en el mundo financiero pareciera que todo está dictado simplemente por números y los números es lo único que importa, y se pierde un poquito a veces la sensación humanista y de valor de las personas. Y esto es algo que creo que Warren desde muy joven ha sabido evaluar, y con los fracasos que tuvo a un inicio ha sabido transmitirnos a todos nosotros y dejar claro que para una filosofía de éxito es indispensable rodearte de la gente adecuada. Dos puntos a resaltar de Warren, uno en apertura al aprendizaje y uno en humildad también, es como mentor. Él buscó a Benjamin Graham, este personaje que escribe uno, si no mi libro más favorito de inversiones, que se llama The Intelligent Investor, que te recomiendo que leas, que habla de este valor intrínseco de las empresas y ese concepto de valor justo de una empresa que aplicó Buffett y que sigue aplicando en todas sus inversiones. El haber tenido, Warren, esta capacidad de decir, yo leí este libro de Intelligent Investor, yo veo a esta gran persona como alguien del que quiero aprender, y acercarse a él. Fue a estudiar a una universidad donde él daba los lectures, donde él daba las clases, pero más allá de eso, fue a trabajar para Benjamin de manera gratuita. Y eso es algo que recalca Warren de una forma muy interesante. Él dijo, cuando yo fui a trabajar para mi mentor, de la persona de la que yo quería aprender, no iba persiguiendo el salario, iba persiguiendo el aprendizaje. Y finalmente se metió a trabajar con Benjamin Graham, que ojo, en esa época, Graham siendo un judío, en esa época los judíos en el mundo financiero solamente trabajaban con judíos. Fue la primera persona no judía, precisamente Buffett, que Benjamin aceptó como parte de su empresa y finalmente contrató, ¿no? Entonces, ese mentor que tuvo Warren y que trabajó para él y que persiguió ese proceso fue fundamental en su carrera. Y después, más adelante, muchos años después, ya que había creado su firma de inversión Warren, el haber tenido este acercamiento con Charlie Munger, que es ahora su socio, y finalmente, si pudiéramos considerarlo como su mano derecha, la mano derecha de Warren, fue una persona de la que aprendió muchísimo en las inversiones. Entonces, regresando, aterrizando otra vez el tema, la gente es fundamental. La gente con la que te asocias, como es este caso de Charlie Munger con Warren, y la gente de la que aprendes, el mentor de Warren que fue Benjamin Graham. Esa parte fundamental. Y luego Warren habla de 4 grandes características que debe tener las personas con las que te quieres asociar si quieres ser una persona exitosa. Asociar, aprender, estar, convivir, pasar más tu tiempo. Recuerda que la gente con la que inviertes o desperdicias tu tiempo es con la que creces o dejas de crecer, y es parte de lo que te vuelves. Entonces tienes que tener mucha precaución y mucho enfoque con quién quieres platicar, con quién quieres ser amigo, con quién quieres desarrollarte, cómo lo quieres hacer. Y él habla precisamente de personas que tengan valores semejantes a los tuyos y mejores que los tuyos, que tú quieras convertirte en ese tipo de persona con ese tipo de valores, ¿no? Eso es muy importante, porque los valores, recuerda que cuando las circunstancias empiezan a ser duras y cuando empiezan a surgir todos estos obstáculos, es cuando salen a relucir los
los buenos o malos valores. Entonces, el tema de valores es absolutamente fundamental y crucial. Valores. Segundo, gente que persiga su pasión, que haga lo que ama, gente que persigue el llamado, y que estas personas que hemos perseguido el llamado en distintas áreas de nuestra vida, es difícil a veces explicar por qué persigues ese llamado. Ese es el tipo de personas con las que debes de asociarte, que persigan esas cosas porque lo aman, no simplemente porque quieren hacer dinero, porque todo el mundo quiere hacer dinero, eso no tiene nada de especial. Persigue lo especial, persigue la pasión y asóciate con ese tipo de personas. Obviamente con personas que están dispuestas a escuchar, abiertas al aprendizaje. Esos lobos solitarios sabelotodo es lo peor que te puedes acercar en tu vida. Y también marearse cuando estás arriba de un ladrillo es muy peligroso. Puedes ser experto en un área, y que seas experto en un área no te hace experto en todas las áreas. Ese tema que a mí a veces me molesta un poquito de lo que podemos encontrarnos en internet hoy en día, en libros donde parece que una persona lo sabe todo y es experto en todo. Creo que es un gravísimo error, y es algo que hay que identificar y tratar de disociarnos de ese tipo de personas, ¿no? Personas que estén dispuestas a escuchar, no lobos solitarios sabelotodo. Eso es muy importante. Y último, gente, vuelvo a lo mismo que ya lo mencionamos, que vive con integridad. Y ojo, que vive con integridad en su vida personal y en su vida empresarial, porque también me he encontrado con unas cosas en el mundo de los negocios donde dicen no, es una persona súper íntegra en el tema profesional, pero lo que haga en su vida personal nos debe de dar igual. No estoy de acuerdo. Una persona es una persona en el mundo de los negocios y en su vida personal, es la misma persona. Entonces, si una persona no está alineada a los mismos valores, al mismo nivel de integridad, al mismo nivel de ética en la vida privada y en la vida profesional, finalmente en la vida, es una persona que no es congruente, y es una persona finalmente que no es íntegra. Una persona íntegra es transparente en su vida personal y en su vida profesional. Es un todo, ¿no? Eso para definir este punto del éxito. Pero bien, el éxito y evidentemente el tremendo liderazgo que tiene Warren. Ahora, pasando al tema de estrategia y la amplísima experiencia que tiene Warren en los negocios, como él lo dice, sus 3 áreas de expertise donde él se clava es negocios, inversiones y su vida personal. Eso es en lo que es bueno. Y ahí es donde puede opinar porque es su área de expertise. Pero tratar de aplicar su área de expertise, por ejemplo, de los negocios en un ámbito que no le corresponda, podría ser un gravísimo error, y es algo que él no se aventura a hacer. Pero bueno, estrategia y experiencia. Aquí puse 10 puntos que considero fundamentales rescatar de esa experiencia y de esa estrategia que nos transmite Warren en estos 90 años que tiene de vida, y prácticamente 80 de inversionista, porque empezó desde los 11 o 10 años como emprendedor y como inversionista. El enfoque es, él invierte en activos que entiende, no se aventura, como te lo dije en su momento, y me parece que hasta ahora él no termina de entender y no le interesa entender el mundo del internet, el mundo del blue chip, el mundo del fintech. Esas cosas no lo terminan de convencer, especialmente el tema internet tecnológico. Como no le entiende y no le quiere aprender ahorita demasiado, parece que en este 2020 ya le ha empezado a interesar un poco más. Ha dejado ir a Apple, ha dejado ir Google, ha dejado ir a Amazon. ¿Por qué? Porque en su momento no se fue con las tendencias del mercado, no quiso, porque era algo de lo que no le interesaba. Él estaba enfocado en este tipo de negocios, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Geico, la aseguradora, como pueden ser negocios que él entendía. Entonces su enfoque no se dejó distraer por todas las bubbles que había y todo el ruido del mercado. Se mantuvo enfocado, y eso es lo que lo ha mantenido con éxito. Y se le han ido grandes oportunidades, sí, pero
ha mantenido su enfoque y su progreso ha sido creciente y sostenido. Punto número 1. Punto número 2, bien interesante. Él usa su tiempo libre para hacer dinero. Posiblemente conforme fue creciendo en capital, en experiencia, su tiempo libre lo fue utilizando para otras cosas. Le encanta jugar golf, le encantan jugar cartas, le encanta leer. Pero como emprendedor, como buen emprendedor y como buen inversionista, su tiempo libre lo utilizó para producir dinero. Entonces era momento de enfocarse y usar su tiempo libre para hacer dinero, no para descansar o para perder el tiempo. Entonces, podré o no estar de acuerdo mucho con esa filosofía. Creo que es cuestionable, pero a él le ha funcionado y él lo considera parte de esta estrategia y esta experiencia que para él ha sido fundamental. Número 3, él entendió de manera muy pragmática y además de muy joven dónde estaba su zona de eficiencia. Y esta zona de eficiencia, que era un círculo de competencias, se mantuvo ahí. Si su círculo de competencias, por poner un ejemplo, era los productos de consumo masivo, como podía ser la Coca-Cola, como podían ser sus chocolates, como podía ser de cierta forma el Washington Post, que primero empezó vendiendo como niño y después terminó comprándolo como inversionista. Pues esas, por ejemplo, esas 3 empresas no tienen mucho que ver con Amazon o no tienen mucho que ver con el modelo de negocio de Google. Entonces no se salió, fue muy congruente, no se salió de su modelo o de su área de competencias. Entonces su hitting rate se siguió manteniendo alto, porque es muy fácil decir, oye, ¿por qué no invertiste en Google y en Amazon? Pero como esas, ¿cuántas otras pudo haber invertido y perdido todo? Y perder su área de competencia. Entonces es muy fácil criticar, ¿por qué no le pegaste a Amazon? ¿Por qué no le pegaste a Apple? ¿Por qué no le pegaste a Google? Y pues porque ni siquiera le interesaba mucho ver esas empresas, porque estaban fuera de su círculo de competencias. Ahora, después posiblemente de 20 años de ver que este tipo de empresas podrían ser interesantes, puede ser una de las respuestas por qué le metió tanta lana a Snowflake en 2020. Porque quiere empezar a experimentar un poquito con este tipo de industria, pero le tomaron 20 años tomar esa decisión. Sin embargo, sigue invirtiendo en infraestructura, por ejemplo, de trenes o de líneas para distribución de energía eléctrica, que ese negocio que se vaya a morir pronto sigue siendo dentro de su área de competencia. Negocios muy bien consolidados, de activos fijos, de gran impacto, de gran infraestructura, de muchos assets físicos, que no tiene mucho que ver con un mundo más virtual, donde no está depositado en el mundo real esos activos, que eso es la parte que yo creo que le ha costado trabajo a ver y entender, no solamente a Warren, sino a muchos de nosotros como inversionistas, ¿no? Se fija mucho cuando él invierte en empresas que paguen y que hayan pagado consistentemente dividendos. ¿Por qué? Pues evidentemente una empresa que paga dividendos quiere decir que es una empresa que gana y además una empresa que quiere dar a sus accionistas. Entonces simplemente dice, pues me fijo en empresas que paguen dividendos, lo cual hace total sentido. Él se fija siempre un margen de seguridad. Se fija un margen de seguridad en sus operaciones. Sabe, hay un rango de operación de sí, bueno, voy a entrar en este negocio a este precio, pero si pasa esto me salgo. Él tiene esos rangos de seguridad y ese margen de seguridad es importantísimo, porque si no es muy fácil que tus ganancias se evaporen. Y ojo, estamos hablando de un inversionista de largo plazo, no de un day trader. Entonces estos márgenes son todavía, ¿cómo decirlo?, mucho más sólidos, mucho más resistentes que un simple, si llego a este número me salgo, porque entonces el day trading sería como el otro extremo de lo que hace Warren, que sostiene posiciones durante inclusive dobles o triples o cuádruples décadas, ¿sí me explico? Entonces, sin embargo, él sigue hablando de un margen de seguridad que creo que es importantísimo siempre considerar. Habla de, evidentemente, largo plazo. Es una persona que no es cortoplacista en absolutamente nada.
Y ahí lo más grande y lo más potente de todo, el compounding interest, ¿no? Como este concepto de pequeñas adiciones, pequeños pasos, en grandes periodos de tiempo, sí cuentan. Y por más que es evidente y es un no-brainer para cualquier persona, sigue siendo, creo que, el talón de Aquiles para muchos de nosotros en muchísimas áreas de nuestra vida. Una de ellas, la económica. Es que ¿por qué debería de ahorrar un peso o 5 pesos o 100 pesos? No es nada, porque no lo estás viendo en un largo periodo de tiempo. El ahorro se puede después convertir en inversión, y la inversión con un compounding interest va sumando, y eso se va convirtiendo en algo gigantesco. No pierdas de vista que este señor no tenía dinero cuando empezó, y el dinero que tuvo al inicio de sus inversiones, estamos hablando del equivalente posiblemente a $1,000, y cómo de $1,000 pudo haber llegado a ¿por qué? Porque consistentemente siguió invirtiendo, se enfocó en un proceso, en su área de competencias, pero en un gran periodo de tiempo, ¿no? Cuando alguien quiere perder peso, cuando alguien quiere comenzar a generar un nuevo hábito, cambiar estilo de vida, la gente cree que deben de ser pasos acelerados, rápidos, y se frustran porque si no ven resultados en el corto plazo, dicen esto no está funcionando de nada. Es precisamente completamente lo contrario que hace Warren. Él dice, precisamente en estos periodos cortos no espero ver demasiado, pero sé que si me apego a lo que creo y a lo que debo de hacer consistentemente día a día, en el largo plazo voy a tener resultados. Y eso va para tu salud, para tu empresa que está iniciando, para tu empresa que estás tratando de rescatar, para tus relaciones personales, para los hábitos que quieras comenzar a cambiar o hacer. Acuérdate de esto, el largo plazo es fundamental, y en el dinero también juega. Entonces, si puedes ahorrar, ahorra hoy, y ese ahorro se va a hacer cada vez más grande, y de ese ahorro después puedes aprender a invertir. Entonces sí se puede, y Warren es una de esas personas en las cuales puedes ver claramente que sí se pudo, ¿no? Busca valor y una ventaja competitiva. Si vas a invertir, si ya aprendiste a invertir, busca valor en las empresas. No persigas el precio necesariamente de la acción, si el precio está barato o está caro en base al mercado. Él habla de un inner scorecard que vamos a hablar un poquito más adelante, pero el valor de la empresa, entender cuál es el valor de esa empresa y la ventaja competitiva que tiene esta empresa, ¿no? Eso es súper importante. Él se fija en parte de este valor en las personas. ¿Quién dirige esa empresa? Para él es fundamental. El equipo humano que dirige una organización es parte fundamental de su valor. De cierta forma, garantiza o minimiza la posibilidad de crecimiento más allá del mercado, porque la gente es la que empuja. El mercado es el que reacciona, pero la gente es la que empuja, y esto lo tiene clarísimo Warren. Otra cosa, él no especula, él invierte, y es una tremenda diferencia. Esa parte de no especular, invertir. Él va por el valor medible de la empresa, eso que aprendió de Benjamin Graham y con Munger como su associate o como su partner recientemente. Él persigue el valor de las empresas, el valor intrínseco, no el precio de mercado. Él muchas veces dice, para mí esta empresa vale tanto, si estás fuera de ese valor, él no la va a comprar porque la estaría comprando a un sobreprecio. Él espera y es paciente, y como esta empresa tiene cientos de empresas y seguramente muchísimas, la gran mayoría de estas empresas no alcanzan ese precio, pero también busca por abajo. Él dice, a ver, ¿qué empresa está por abajo del valor que desde mi perspectiva tiene esa empresa? Pero inclusive él, antes de ir a ver los precios de mercado, que es como normalmente los inversionistas podrían operar de manera más convencional, que es, ¿está barata o está cara respecto al valor de mercado? Acá es, ¿está barata o está cara respecto al valor del producto o del valor de la empresa per se? Entonces él dice, la empresa debe costar tanto según yo, y luego ve en el mercado cuánto dice el mercado que vale, y en base a lo que diga el mercado que vale, ¿compra o no? No, compra en base al valor que él vio, va a revisar el precio al mercado. Entonces él dice, si esta empresa vale 1 y el mercado está diciendo que vale 2,
pues obviamente no la voy a comprar porque el mercado la está sobrevalorando. Pero si este cuate dice, oye, la empresa vale 1, Buffett dice vale 1, y luego sale y ve en el mercado que vale 70 centavos, pues agarra y dice, sigue estando cara, pero igual corro el riesgo. O inclusive dice, el mercado está pagando 70 centavos, pero la puedo conseguir por 50 centavos, pues la compro. Es una persona finalmente que no dictamina la compra o la venta de una empresa. Posiblemente la venta un poquito más, pero la compra nunca la dictamina en base al valor de mercado. La dictamina en base al valor intrínseco del activo. ¿Cuánto vale esa empresa? Y normalmente siempre compra barato. ¿Por qué? Porque a él no le gusta tirar dinero. Entonces difícilmente va a comprar caro. ¿Qué mecanismos utiliza? Pues esos mecanismos no los va a transparentar. Evidentemente es parte de ese know-how de su negocio que lo ha mantenido ahí. Estos son conceptos que debemos de tratar de entender y aplicar y encontrar una fórmula semejante o adecuarla a nuestras necesidades. Él se ha enfocado también en empresas que pudieran parecer poco atractivas, que no son así que tú dijeras wow, vienen a causar una revolución. No, empresas simples, empresas como dulceras, empresas como periódicos, empresas como fabricante de bebidas, empresas aseguradoras, empresas de toda la vida. A él no le mete ruido todas estas cosas de las grandes innovaciones y grandes cambios del mundo financiero, porque dice que eso en realidad no existe. Y yo creo que de cierta forma el humano siempre va a ser humano y las necesidades básicas de ese ser humano no van a cambiar. Va a haber algunas disrupciones, sí, pero no van a ser tan grandes como a veces las tratan de vender en los IPOs las empresas, o como cuando te está haciendo un pitch una startup, ¿no? Entonces hay que estar claros de que no va a haber esos swings repentinos de trends. Hay que estar consciente de eso. Y evidentemente él dice, para finalizar esta parte de estrategia, que el mercado está para servirte a ti, no al revés. Entonces vuelve a lo mismo. El mercado te dice cómo están los precios, te dice cómo van las cosas, dónde ladran los perros, dónde muerden otros, pero él no toma sus decisiones en base a lo que está o no está sucediendo en el mercado. Él tiene claridad de lo que debe de hacer con subidas o con bajadas del mercado. Entonces, a pesar de los factores externos, él sigue sus trends de inversión. Y esa parte es, creo que la más característica de Warren, que no se deja llevar por los trends positivos o negativos. Por eso puede mantener rendimientos del 20% anual sostenido por décadas, por más de 50 años, ¿no? Pasando a la parte de psicología y liderazgo, esta parte, cuando estaba tratando yo de entender a Warren, porque no lo conozco evidentemente de manera personal, pero he leído muchísimo acerca de él y aprendido muchísimo de la gente a la que él considera importante, como es el caso de su socio actual o del libro que te mencionaba, de Intelligent Investor, de Benjamin. Una cosa que veo consistentemente en Warren es su congruencia. Siempre el audio va con la película, y a pesar de que lo critiquen o no lo critiquen, siempre el audio va con la película. Y creo que como líderes, porque él evidentemente es un líder, como líderes ese puede ser un gran valor agregado o un gran problema para muchos, porque tú debes de vivir, si eres un líder, como quieres que tus empleados vivan, y es precisamente como se maneja Warren. Te decía yo de estas 25-30 personas que trabajan con él,
rompe con cualquier tipo de esquema tradicional de la industria financiera, un ambiente súper chill out, gente súper buena onda. La gran mayoría de las personas que trabajan para él, si no es que todas, no necesitan el dinero, no están persiguiendo, no están ahí por el dinero en sí, no están persiguiendo ese salario, esas utilidades, están persiguiendo la pasión que el mismo Warren persigue de generar riqueza para otros también, no solamente para ellos. Entonces esa parte creo que es fundamental. Es una persona humilde, es una persona que no gasta en las cosas que no necesita, y que la gente que trabaja con él se comporta de la misma manera. Entonces hace que todo esto sea, que el audio vaya con la película, que sea congruente en su vida personal y en su vida personal, empresarial y personal, permitiendo esa integridad de la que él tanto habla, ¿no? Entonces creo que esa parte psicológica y de liderazgo es súper importante. Ese nivel de transparencia es fenomenal. Luego, cuando Warren habla de libertad, dice, ahí sí, el dinero te permite ser más libre. Y evidentemente es una persona 100% capitalista, que está a todo dar. Y esa parte creo que es la que a veces muchos de nosotros podemos confundir. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para ser más libre o para tener más cosas? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, ese planteamiento del dinero y la libertad que hace Warren también creo que es algo muy interesante. Te voy a platicar rápidamente. Recientemente Warren decidió que cuando muera va a dejar toda su fortuna, decenas de billones de dólares, a pues ONGs y caridad finalmente, y gente que lo necesita a través de instituciones bien delineadas. Por ejemplo, la fundación de sus amigos Melinda y Bill Gates, además de muchas otras. Pero tú dirías, de sus 3 hijos, ¿cuánto dinero les va a dejar? Y estuvo bien interesante lo que dijo, porque dijo, mira, a cada uno de mis hijos le voy a dejar 2 billones de dólares. Les voy a dejar 2 billones de dólares a cada uno, de tal forma que puedan hacer lo que quieran, pero no puedan destruir sus vidas. Creo que estamos hablando de otra escala de dinero, porque evidentemente 2 billones de dólares es muchísimo dinero y mucha gente se podría volver loca, pero evidentemente el haber él criado a sus hijos, sabe qué tipo de personas son, sabe que 2 billones de dólares está a todo dar. Más sería demasiado, menos sería comprometer algunos de los sueños que ellos quieren perseguir. Vale la pena recalcar que los 3 hijos están metidos en el tema de ONGs y ayuda a terceros. O sea, no es gente tampoco que esté viviendo una vida de jeque árabe, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, el tema de libertad, y el tema, evidentemente, lo que te platicaba de humildad, de ser un hombre modesto. Lo sigue transmitiendo, esa parte de transparencia, ¿no? Habla también de otro concepto que es invertir en uno mismo. Él habla de que esa es la mejor inversión que puedes hacer, y yo creo que cuando se trata de invertir en uno mismo, como lo hizo él en su educación, él habla de un curso que tomó de aprender a hablar, aprender a comunicarse, que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho. El tema de haber estudiado cerca de sus mentores esos temas de inversión en sí mismo, de buscar a los mentores adecuados, él considera como algo fundamental, y yo creo que es algo muy importante a considerar si quieres tener esta psicología de liderazgo, de inversionista, de persona echada para adelante, ¿no? Algo que te comentaba anteriormente, cuando él empezó a trabajar para su mentor Graham, él perseguía la experiencia del proceso de aprender, no perseguía el salario. Él fue a trabajar para él sin saber siquiera que le iba a pagar. Hubiera trabajado para él prácticamente gratis, porque él lo veía como una inversión de aprendizaje. Era más bien como, puedo aprender tanto de esta persona que inclusive si no me pagara, está bien, me busco la forma para sobrevivir. Y él se enfocó en esa experiencia. Entonces eso es muy importante, que la experiencia sea superior al salario que persigues.
Si estás yendo a trabajar a algún lado o estás persiguiendo algo por el valor finito de lo que te van a pagar o lo que puedes obtener en términos materiales de dinero, él lo considera como un error. Yo comparto completamente esta opinión. Debe de ser siempre la experiencia, el proceso superior, que digas, esto inclusive lo seguiría haciendo aunque me pagaran menos dinero. Eso es bien importante. Y después, siempre una persona con una psicología positiva, con una psicología de flow, de amar las cosas que haces, de seguir adelante, de envolverte en el proceso y de hacerlo con gente que comparta esa pasión. Y este último concepto en la parte psicológica que me parece maravilloso, cuando habla él de que hay que tener un inner scorecard, de pensar que tú de cierta forma lo que haces debes de hacerlo por convicción propia, que ese inner scorecard esté intrínsecamente relacionado a ti, a lo que tú piensas, a tus valores, a lo que tú crees que está bien y está mal, sin importar mucho lo que los otros piensen de ti. Y ahí es donde como inversionista, regreso a esta parte psicológica, brilla. Porque cuando todo el mundo lo critica de por qué no invertiste en la burbuja del 2000 y de repente la burbuja se cae y él sigue con su tren positivo, dice ¿por qué? Porque su inner scorecard no está para servir a la crítica o para... A él le importa lo que dicen de él, su círculo cercano, las personas a las que él les ha dado ese poder de me interesa escucharte, me interesa saber de ti. Pero imagínate si escuchara a todas las personas, pues ya no sería un inner scorecard, sería un outside scorecard, y entonces estás al servicio de los demás y eres muy manipulable y ya no puedes pensar diferente, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y quiero culminar hoy resaltando este punto tan poderoso de una persona que tiene ya casi 90 años, y es esa apertura al aprendizaje. No se considera un experto en prácticamente nada, Warren, a pesar de que es muy bueno haciendo inversiones. Humildad. Y esa humildad le permite seguir escuchando. Y esa apertura al aprendizaje precisamente le permite seguir aprendiendo. Y es lo que te decía, hoy en 2020, después de no haber invertido en la industria de tecnologías del internet, dices, ¿cómo pudo haber invertido en Snowflake, este cloud service, en 2020? Y es porque una persona que tiene casi 90 años sigue escuchando y sigue leyendo y sigue abierta al aprendizaje. Y te hablo de lectura, ¿por qué? Porque este señor, Warren, aprende leyendo. Lee principalmente, él dice, biografías, y lee de 5 a 6 horas diarias de manera consistente. Esto podríamos decir que es prácticamente más del 60-70% de su tiempo lo invierte en lectura. ¿Por qué? Porque le interesa seguir aprendiendo, y aprende de lo que ya pasó de la historia, y aprende de la industria, y lee noticias, lee trends, está en todo, está aprendiendo, y por eso se dio la oportunidad de meterse en cloud services y invertir en algo que dijo que posiblemente nunca haría porque no entendía, pero se ve que se puso a hacer la tarea, se puso a leer, aprendió, y bueno, veremos cuáles son los resultados más adelante. Algo que él consistentemente dice es, necesita cualquier persona que quiera invertir hablar el lenguaje de las inversiones. Y para hablar el lenguaje de las inversiones necesitas algo fundamental: aprender a leer estados financieros. Eso es fundamental. Y esta parte para mí ha sido súper choqueante cuando he estado cerca de empresarios que tienen empresas multimillonarias que no saben leer un estado financiero. Para mí es como, ¿cómo es posible? Y es finalmente un idioma, así como hablas inglés o como puedes aprender a hablar cualquier otro idioma o hablar español. Leer un estado financiero es hablar un idioma diferente, y vale la pena saber hablar ese idioma si estás en el si estás en el negocio de invertir o estás en el negocio de ser un emprendedor.
saber tener esa capacidad de hablar ese lenguaje, de leer los estados financieros, es fundamental. Y yéndonos más adentro, él dice hablar el lenguaje contable, que es un lenguaje más complicado. Pero acuérdate que si aprendes a hablar una lengua, pues es más fácil aprender a hablar la segunda y aprender a hablar la tercera. ¿Por qué? Porque generas un proceso y un hábito. Finalmente, la recomendación de Warren es: aprende a hablar estos idiomas. El idioma de leer estados financieros, y si puedes adentrarte más, aprende el idioma de la contabilidad, ¿no? Aprender a comunicarse. Para Warren, como te decía, una de las cosas que mayor impacto tuvo en su vida fue un curso que tomó de cómo comunicarse, de cómo poder hablar en público. Él era una persona sumamente introvertida y aprendió. Y posiblemente siga siendo una persona sumamente introvertida, pero que aprendió a comunicarse. Y a comunicarse y hablar en público de manera muy elocuente. Y te invito a que lo busques en internet, que lo busques en YouTube y que veas cómo habla este señor. Porque eso, cómo habla, lo puedes aprender tú, porque hablar es una habilidad que se puede aprender y que se debe de practicar. Y la forma, por ejemplo, en la que Warren practicó antes de que hubiera internet y YouTube empezó a dar clases, empezó a hablar más con la gente, empezó a convencer a más inversionistas, y finalmente su carrera como vendedor seguramente conectó con muchas de esas habilidades que fue adquiriendo. Y entonces, ¿qué pasó? Lo potencializó de una manera fenomenal. De verdad te invito a que lo escuches hablar, porque es fenomenal. Es una persona muy elocuente en cómo transmite sus conocimientos. Y hay muchísimo que aprender de Warren. Podría haberte platicado en este episodio de grandes cosas que hizo en su vida. Todo eso lo puedes encontrar en muchos otros videos. El propósito de este video era concentrarlas y destilar las ideas más importantes, los conceptos más importantes en un nutshell, y que tú pudieras de esto agarrar las mejores ideas para tu emprendimiento, para tu vida personal, para tu self-employment, para impulsar tu siguiente emprendimiento, tu siguiente movimiento en la vida, pero sobre todo para decirte que 1, nunca es tarde, y 2, si no empiezas, nunca vas a empezar y nunca lo vas a lograr. No hay pasos que no valgan, hay pasos que no se hacen. Y Warren es uno de esos inversionistas que te demuestra cómo, 1, hacer dinero sin dinero, y 2, cómo convertir el dinero en más dinero. Yo soy Iñaki de la Parra y esto es Negocios en Bentley. Muchas gracias.